Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este martes 6 de agosto. Iniciamos a nivel nacional. El gobierno está considerando reducir el número de trabajadores temporales extranjeros. El ministro de Trabajo, Randy Bolsonaro, informó que el gobierno federal está considerando una nueva normativa que podría reducir el número de empresas que pueden contratar trabajadores extranjeros temporales. Esa medida formaría parte de una serie de cambios que el ministro anuncia para reducir el número de trabajadores extranjeros temporales en el país. El ministro informó que hoy se reunió con un grupo de grandes asociaciones empresariales y que les dijo que el programa de trabajadores extranjeros no puede utilizarse para eludir la contratación de trabajadores canadienses. Bolsonaro dijo que el gobierno está considerando nuevas formas para restringir la elegibilidad al programa, incluyendo el examen de cuánto tiempo una empresa ha operado y si tiene historial de despidos. Advierte que también habrá una supervisión más rigurosa en las zonas con alto riesgo de fraude y afirmó que está estudiando aumentar las tasas asociadas al programa. Los cambios propuestos se producen meses después de que Bolsonaro y el ministro de Inmigración, Mark Miller, anunciaron planes para reducir el número de residentes temporales en Canadá del 6,2% de la población al 5% durante los próximos 3 años. Y amigos, los conservadores están exigiendo al gobierno que explique cómo terroristas inmigraron a Canadá. El líder conservador en la Cámara de Representantes, Andrew Scheer, exigió hoy al gobierno federal que explique cómo un hombre vinculado a un grupo terrorista extranjero eludió el proceso de control para inmigrar a Canadá y convertirse en ciudadano. Estamos hablando de Ahmed Fouad Mostafa El Didi, de 62 años, y su hijo mayor, Mostafa El Didi, quienes fueron detenidos la semana pasada en Richmond Hill y se enfrentan a 9 cargos de terrorismo, entre ellos conspiración para cometer asesinato en nombre del grupo terrorista Estado Islámico o ISIS. La Real Policía Montada informó que ambos planeaban un ataque violento en Toronto. Bueno, pues Scheer afirmó que permitir entrar a Canadá a un sospechoso de terrorismo con presuntos vínculos con el ISIS es un fracaso de la seguridad nacional y que el gobierno de Trudeau tiene que explicar cómo llegó aquí. Escuchemos a Scheer. Evidence exists that the father was involved in a horrific torture attack. Existe evidencia de que el padre estuvo involucrado en un horroroso video de tortura de ISIS, porque después de los eventos en ese video, este individuo fue admitido en Canadá y luego le fue otorgada la ciudadanía por el gobierno de Trudeau. Esto es un fallo colosal del sistema de seguridad nacional de Trudeau. Los canadienses tienen el derecho a saber qué salió mal, cómo este individuo logró su entrada a Canadá y cómo obtuvo la ciudadanía. Los canadienses también tienen derecho a saber si hay alguna otra persona en Canadá con antecedentes similares y quién les concedió la entrada a nuestro país. Scheer también aseguró que escribieron una carta al ministro de Seguridad, Dominic LeBlanc, pidiendo que hagan públicos los detalles sobre este complot para cometer un atentado terrorista en Toronto para que los canadienses tengan respuestas, y además le pidieron al NDP y al Bloc Québécois que apoyen una solicitud de los conservadores para que el Comité de Seguridad Pública pueda investigar todos los aspectos sobre este caso. Y vamos a pasar a otro tema, porque a pesar de la disminución en las tasas de interés, la venta de viviendas bajó en julio. La Junta Regional de Bienes Raíces de Toronto dijo que las ventas de viviendas del mes de julio
fueron superiores al año pasado, pero por debajo de junio, a pesar de un aumento en los listados y a pesar de la disminución de las tasas de interés. La Junta dijo en el día de hoy que había 5.391 viviendas vendidas en el mes de julio en el área metropolitana de Toronto, alrededor del 13% menos que en junio, cuando se vendieron 6.202 propiedades. Julio marcó el segundo mes más bajo de ventas de este año después de enero, cuando solo se vendieron 4.179 propiedades. A partir de enero, las ventas aumentaron hasta alcanzar las 7.000 y pico de viviendas en el mes de abril, antes de descender de forma constante todos los meses desde entonces. Pero la presidenta de la Junta Regional de Bienes Raíces de Toronto, Jennifer Pierce, dijo que ve algunos signos alentadores en las cifras. En concreto, señaló que se había producido un aumento interanual del 3,3% en las ventas de viviendas. Ella espera que nuevas bajadas en los tipos de interés animen pronto a los compradores a volver al mercado. Mientras tanto, la disponibilidad de viviendas en el mercado ha aumentado. En julio se registraron 16.296 nuevos listados, un 18,5% más que el año pasado. El crecimiento de los listados superó al de las ventas en términos interanuales. Y señores, en el plano internacional ya tenemos compañero de boleta para Kamala Harris. Se trata de Tim Walz. La aspirante demócrata Kamala Harris escogió este martes al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su candidato a la vicepresidencia. A través de su cuenta de X, la candidata demócrata escribió lo siguiente: me enorgullece anunciar que le he pedido a Tim Walz que sea mi compañero de boleta como gobernador, como entrenador, profesor y veterano. Él ha cumplido con las familias trabajadoras como la suya. Es fantástico tenerlo en mi equipo, así que pongámonos a trabajar. Walz, por su parte, reaccionó diciendo que era un honor unirse a la campaña de Harris. La vicepresidenta Harris nos muestra la política de lo que es posible. Me recuerda un poco al primer día de clases, así que hagámoslo, amigos, escribió en su cuenta de X. En las últimas semanas, mientras sonaba su nombre como posible candidato a vicepresidente, Walz participó activamente en mítines y entrevistas en los que calificó en varias ocasiones a Trump y a su compañero de boleta J.D. Vance como tipos raros, weird, algo que de inmediato también empezó a adoptar la campaña de Harris. Vamos a ver algunas de esas intervenciones. Como maestro de escuela vi muchas cosas, pero mi punto sobre esto es que Donald Trump pondrá los derechos de las mujeres en riesgo. Eso es 100% cierto. Donald Trump le pondrá fin a las libertades constitucionales que tenemos al votar. Yo creo que todas esas son posibilidades reales, pero también creo que le han dado demasiado poder a este tipo. Solo escúchenlo hablando, de tiburones que atacan, de Hannibal Lecter y cualquier locura que le pasa por la mente. Y lo que pienso es que le hemos dado demasiado crédito. Y en mi experiencia, parte de reducir el miedo es llamar a las cosas por lo que son. No le tenemos miedo a la gente rara. La verdad asustan un poco, pero no les tenemos miedo. Pero vamos a hablar un poquito de quién es Tim Walz. Él tiene 60 años, proviene de la zona rural de Medio Oeste, donde tanto como legislador como gobernador ha dejado su impronta en temas progresistas como el aumento de las protecciones para los trabajadores y los derechos reproductivos de las mujeres. Nació en Nebraska y desde el 2019 ocupa el puesto de gobernador de Minnesota, donde tuvo que lidiar con dos crisis mayores. Le tocó la pandemia del COVID-19 y la muerte del afroamericano George Floyd bajo las rodillas de un policía blanco. Recuerden ustedes que en ese momento Minneapolis, la ciudad más grande del estado, ardió en llamas y fue punto de partida de un enorme movimiento de manifestaciones antirracistas en los Estados Unidos. Su hoja de vida consigna que fue profesor de geografía, también entrenador de fútbol americano y que sirvió durante 25 años en la Guardia Nacional, de la cual se retiró en el 2005 con el rango de comandante sargento mayor. Aunque tiene ideas progresistas, a Walz se le conoce la habilidad de conectar con los votantes conservadores, lo cual logró en las 6 elecciones en las que participó como candidato a la Cámara de Representantes. Es por esto que se considera que Walz podría ayudar a Harris a conquistar el voto de los estados péndulo, como es el caso de Georgia, Pensilvania, Arizona o Michigan. Se espera que esta noche Walz y Harris realicen su primera aparición pública, que está programada para realizarse en un mitin de campaña en la Universidad de Temple, Filadelfia, en lo que será el comienzo
de una gira por varios estados en disputa que probablemente decidirán esta elección. Entre ellos están Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada. Trump reaccionó a la elección de Walz llamándolo un izquierdoso radical, eso a través de su cuenta de redes sociales Truth Social, y su campaña emitió un comunicado donde dice: al igual que Kamala Harris, Tim Walz es un extremista peligrosamente liberal y el sueño californiano de Walz-Harris es la pesadilla de todos los estadounidenses. Vamos a hacer una brevísima pausa y al volver vamos a hablar sobre el desplome que vivieron las bolsas del mundo en el día de ayer, cómo se encuentran hoy, pero también damos seguimiento a la situación en Venezuela. Ya volvemos. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Seguimos explorando un poco las informaciones en el plano internacional. Y vamos ahora con temas económicos, porque ayer las bolsas del mundo se tambalearon ante los temores de una posible recesión en los Estados Unidos. Por eso hemos invitado a nuestro experto en temas económicos, Eric Cifuentes. Bienvenido, Eric. Dinos cómo describes lo que sucedió en el día de ayer y cómo han reaccionado los mercados hoy. La verdad, sin mucha sorpresa, y te explico por qué. El tema de Japón empezó la semana pasada después de esa sorpresiva decisión del Banco Central de Japón de incrementar su tasa de interés de referencia a 0,25%. Sí, 0,25%. Japón por mucho tiempo ha tenido una tasa de interés en el 0%, de tal forma que muchos inversionistas se prestan yenes e invierten en otras partes del mundo. Ahora, en lo que es la bolsa estadounidense y todos los índices, ya venían en caída por varios días, habían perdido aproximadamente 10%. Pero si miramos el Nasdaq, que ha perdido aproximadamente 10-12% los últimos días, semanas, había ganado 40% si revisamos la cifra más baja donde estaba el índice en octubre de solamente el año pasado. Entonces, esa noticia un poco que la gente a veces no la ve, pero ve la caída del 5-6%. Entonces, ¿el pánico que se generó ayer hoy se ha apaciguado un poco? Sí, ahora también tenemos que recordar que algunas de estas acciones estaban sobrevaluadas. El tema de Nvidia, por ejemplo, que se ha duplicado solamente este año. Entonces es un poco se está corrigiendo algunas de estas acciones y a algunos de nosotros no nos sorprende lo que ha sucedido. Lo de Japón obviamente era por una decisión para mí el Banco Central japonés actuó un poco sorpresivamente. Que eventualmente iban a incrementar la tasa de interés en ese país es correcto, pero creo que nadie esperaba que lo iban a hacer el miércoles pasado. Bueno, hablando de tasas de interés, hay algunos analistas que han dicho que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha esperado demasiado para recortar las tasas de interés y que esto también podría ser parte de este elemento, de este temor. ¿Podría darse la situación de que se salten el anuncio de septiembre y decidan hacer el recorte de manera adelantada? Lo que probablemente podría suceder es que recorten 50 basis points, o sea, 0,5% en septiembre. Ahora, Goldman Sachs y Citibank se pronunciaron el viernes y hablaban de que quizás en el 2024, en lo que resta de la decisión de septiembre y otras dos más, podrían reducir el total de 1%, porque tendrían que jugar un poco de catch-up. Pero el mercado todavía no está convencido en ese 0,5% y el consenso es que será 0,25% en septiembre. Bueno, pues muchísimas gracias, Eric, por darnos un poco de luz sobre este tema. Con gusto.
Y en otro orden, la Fiscalía ha abierto una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en Venezuela. La líder opositora venezolana María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia le pidieron ayer a los militares y funcionarios policiales que no reprimieran a los ciudadanos y que defendieran los resultados electorales, al mismo tiempo que le ofrecieron garantías a quienes cumplan con su deber constitucional. Pues tras esa declaración, el Ministerio Público les abrió una investigación por considerar que hicieron una abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes. Se evidencia la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración. Así lo precisó un comunicado oficial firmado por el fiscal general Tarek William Saab, en el que insiste en que el único órgano calificado para proclamar a un candidato es el Consejo Nacional Electoral. El organismo electoral venezolano, como ustedes saben, dio como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio al presidente Nicolás Maduro, pero la oposición insiste en que tiene las actas que demuestran que la victoria fue de González Urrutia con el 67% de los votos. Maduro se niega a reconocer que fue derrotado por el país entero y ante la legítima protesta ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos, miembros de mesa y hasta en contra de los ciudadanos comunes, con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad. Así lo expone una carta dirigida a los venezolanos, ciudadanos militares y funcionarios policiales que fue firmada por Machado y por González. Machado, que es una ingeniera exparlamentaria de 56 años que ganó la primaria presidencial opositora, pero que fue inhabilitada para ejercer cargos públicos, y González Urrutia es embajador retirado de 74 años que asumió la candidatura de la oposición y quien es considerado como el presidente electo de Venezuela ya por varios países. Llamaron a la conciencia de los militares y los policías para que se coloquen del lado del pueblo y de sus propias familias. Y mientras tanto, señores, siguiendo en Venezuela, Maduro ha ordenado el retiro voluntario, progresivo y radical de WhatsApp. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció este lunes que eliminará de su teléfono celular la aplicación de mensajería directa WhatsApp y que llevará todos sus contactos hacia Telegram, y le pidió a sus seguidores que hagan lo mismo, ya que según él la red social es utilizada por delincuentes que quieren desestabilizar el país. Escuchen a Maduro. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WhatsApp. ¿Ustedes me entienden? Es necesario hacerlo. Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares. Desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile, se esconden cobardes detrás del anonimato. Pero le digo a los fascistas cobardes, ustedes se esconderán, pero la juventud patriota y revolucionaria está en las calles y jamás nos esconderemos. Es hora de definiciones. O estás con la violencia o con la paz. O estás con los fascistas o con la patria. O estás con el imperialismo o con Venezuela. Y ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto estará soleado, tendremos temperaturas entre 25 y 16 grados. Realmente buen tiempo en prácticamente todas las ciudades importantes del país. En Ottawa también tendremos cielos despejados y temperaturas entre 24 y 11 grados. Cielos despejados también en Montreal con temperaturas entre 24 y 16. Soleado en Vancouver con temperaturas entre 25 y 17 grados. Y en Calgary hay un 30% de probabilidades de lluvias y temperaturas entre 19 y 9 grados. Hasta aquí la
las informaciones de hoy en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.